El día de la madre, mi hija me regaló una caja misteriosa, hasta que mi marido me gritó que no la abriera y le pregunté por qué. Cuando me di cuenta de lo que era, quedé en shock. Minutos después llegó la policía y no te vas a creer lo que había dentro. Me llamo Margaret, tengo 58 años y nunca pensé que echaría a mi propia hija de casa. Pero esa tarde de marzo en Denver me pasé por completo. Rebecca llegó con Mark sobre las 3, entrando sin llamar a la puerta como siempre. A sus 32 años, mi hija mayor había desarrollado una capacidad impresionante para hacerme sentir culpable por cosas que ni siquiera eran mi responsabilidad. «Mamá, tenemos que hablar de la herencia de la abuela», dijo sin preámbulos, dejándose caer en el sofá beige del salón. Mark se colocó detrás de ella, con los brazos cruzados formando un frente unido que inmediatamente me puso a la defensiva. David bajó su periódico del Denver Post. Sus gafas de leer se le resbalaron por la nariz. Después de 40 años de matrimonio, mi esposo conocía ese tono de voz de Rebecca mejor de lo que me gustaría. Era el mismo tono que usó cuando a los 16 años nos convenció de pedir un préstamo de $12,000 para su primer auto, prometiendo devolverlo con el dinero del trabajo a tiempo parcial en el centro comercial que dejó 3 semanas después. «Rebecca, ¿sabes que tu abuela especificó en su testamento que el dinero se congelaría hasta que cumplieras 35? Respondí, intentando mantener la voz serena. Tenía sus razones para esa decisión. Mark se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando quería algo importante. Pero eso se escribió hace más de 10 años, Margaret. Las circunstancias han cambiado drásticamente. Tenemos 2 hijos que criar. La hipoteca de la casa de 4 habitaciones que compramos el año pasado. Las cuotas de la escuela privada para los niños. Gastos que tú elegiste asumir, murmuró David, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. El rostro de Rebecca se transformó al instante. Fue como ver a una persona partirse en 2. A un lado, la hija que crié con tanto cariño. Al otro lado, un desconocido al que apenas reconocí, con la mirada dura y la boca apretada en una línea de amargura. «Ah, ¿así que es así?», dijo subiendo la voz una octava. «¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de darte 2 hermosos nietos a quienes amas más que a nada en el mundo?» Ahí estaba la primera carta sobre la mesa. Rebecca sabía exactamente dónde golpearme, dónde más dolía. Ethan y Oliver, mis nietos gemelos de 6 años, eran literalmente la luz de mi vida. Todos los fines de semana venían aquí y los llevaba al Parque Washington. Hacíamos galletas de chocolate con forma de dinosaurio. Veíamos dibujos animados de Disney Channel juntos en el sofá. La sola idea de perderlos me ponía enfermo físicamente. «No puedes usar a los niños como moneda de cambio, Rebecca», dijo David, cerrando el periódico de golpe con más fuerza de la necesaria. «No estoy usando a nadie como moneda de cambio», espetó. Pero sus ojos brillaban con esa cruel satisfacción que he aprendido a temer con los años. «Solo estoy siendo práctica. Si no les importa ayudar cuando más lo necesitamos, quizás deberíamos reconsiderar estas visitas semanales». Siempre era así. Rebecca tenía una habilidad casi sobrenatural para encontrar mis puntos más vulnerables y presionarme hasta que cedía por completo. Y durante años, incluso décadas, lo hice. El préstamo del coche se convirtió en préstamos universitarios, que se convirtieron en ayudas para el alquiler mensual, que se convirtieron en la entrada de la casa. «¿Sabes qué me mata?», dijo Mark, levantándose y paseándose por la habitación como si fuera suya. «Ustedes siempre tuvieron favoritos obvios. Kevin nunca tuvo que rogar por nada. Siempre fue el chico mimado, ¿verdad? Licenciado en ingeniería por la Universidad de Colorado. Casado con esa princesita de San Francisco, viviendo en California con sus elegantes trabajos tecnológicos. Quedé boquiabierta, genuinamente sorprendida. Kevin, mi hijo menor, 29 años, se había mudado a la costa oeste hacía 5 años, precisamente para escapar de esa dinámica familiar tóxica que Rebecca insistía en perpetuar. Kevin nunca me pidió un centavo después de los 22, dije con voz más firme de lo esperado. Había pagado sus préstamos estudiantiles de $60,000, se compró un auto usado y ahorró dinero durante 3 años para la entrada de la casa. «Porque nunca tuvo que pedir», gritó Rebecca. «Porque ustedes siempre fueron indulgentes con él. Podía hacer cualquier cosa y a ustedes les parecía lindo. Yo tenía que luchar por cada pizca de atención». David se levantó lentamente con la paciencia agotándose. «Rebecca, eso no es verdad y lo sabes. Tu madre siempre los trató a ambos por igual». «¿En serio?», rió con amargura. «Entonces explícame por qué, cuando necesité ayuda con la entrada, pediste un préstamo de $20,000 con intereses. Pero cuando Kevin quiso ese viaje de mochilero por Europa después de graduarse, ¿simplemente le diste el dinero?» Me quedé sin palabras. «Rebecca, tenías 26 años y estabas comprando una propiedad. Kevin tenía 22 años y el viaje costó $1,200, y nunca devolviste los $20,000, porque sabías que sería imposible con mi sueldo de profesora sustituta». Mark le puso la mano en el hombro a su esposa. No para calmarla, sino para apoyarla. «Mira, seamos sinceros.
Ya casi tienes 60 años. No te llevarás este dinero a la tumba. Rebecca es tu hija legítima. Tiene derecho moral a esta herencia. Y la necesitamos ahora. Así de simple. ¿Así de simple? Repitió David en voz peligrosamente baja. ¿Quieres que ignoremos los deseos expresos de su madre para que puedas seguir viviendo por encima de tus posibilidades? Rebecca se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, sabes que nunca te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. Pero el colegio privado de los chicos subió la matrícula a 2,000 cada uno. Mark tiene problemas para vender. Y necesitamos esa seguridad de verdad. Solo 2 años y medio por delante. Miré a mi hija mayor y por un instante vi a la niña de 5 años que solía sentarse en mi regazo para leer cuentos de princesas. Pero entonces recordé todas las otras veces. Los $2,800 automáticos que salían de nuestra cuenta mensualmente sin que nadie me lo preguntara. No, dije. La palabra fue tan baja que por un momento pensé que nadie me había oído. Pero el silencio absoluto que siguió confirmó que sí. ¿Cómo que no?, preguntó Rebecca. No voy a tocar la herencia de tu abuela. Dejó instrucciones claras y las respetaré. La cara de Mark se puso roja. ¿Sabes qué? Siempre supimos que no te importamos como familia. Esta es justo la prueba que necesitaba. No empieces, dijo David. No, déjame decirte la verdad. Hablas de familia, de amor incondicional, pero cuando se trata de ayudar de verdad, ¿dónde estás? Escondiéndome tras el testamento de una anciana muerta. Algo dentro de mí se rompió por completo. Quizás fue la falta de respeto con la que se había referido a mi madre. Quizás fue darme cuenta de que mi hija se había casado con alguien que consideraba aceptable faltarle el respeto a mi familia en mi propia casa. Fuera de mi casa, dije, con la voz más clara de lo que había sonado en años. Rebecca dejó de llorar al instante. Mamá, no puedes hablar en serio. Dije, fuera de mi casa. Inmediatamente. No puedes hablar en serio, dijo Mark, pero ya retrocedía hacia la puerta. Soy más serio que nunca en mi vida. Y hasta que aprendas a tratarme con respeto básico, no eres bienvenido aquí. Rebecca me miró con una expresión que nunca olvidaré. Conmoción genuina, ira profunda, y algo que parecía miedo real. ¿Y los chicos?, preguntó jugando su última carta. Mi corazón se encogió dolorosamente. Los chicos siempre serán bienvenidos, pero ustedes dos no, mientras sigan actuando como si les debiera algo. Se fueron en silencio. El portazo de la puerta de madera resonó por toda la casa como un disparo. David vino y me abrazó fuerte, y solo entonces me di cuenta de que temblaba sin control. «Hiciste lo correcto», y me susurró al oído. Pero allí de pie en mi sala, completamente vacía y en silencio, no estaba segura de si había hecho lo correcto o si simplemente había destruido a mi familia para siempre. Los días posteriores a ese arrebato emocional fueron los más tranquilos que nuestra casa había conocido en años. David intentó distraerme con proyectos de jardinería y viajes al centro comercial Park Meadows, pero ambos sabíamos que simplemente estábamos evitando hablar del elefante en la habitación. O mejor dicho, de la completa ausencia del elefante, porque por primera vez en más de 2 décadas, Rebecca no llamaba obsesivamente 3 veces al día con alguna emergencia financiera inventada. La casa se sentía extrañamente vacía sin el caos constante. Era extraño cómo el silencio podía ser a la vez reconfortante y ensordecedor. Sentada en la cocina una soleada mañana de jueves, desayunando sola mientras David daba su paseo diario de 5 kilómetros por el barrio, finalmente comencé a pensar seriamente en los últimos 20 años de mi vida como madre. ¿Cuándo exactamente empezó todo a ir mal? ¿En qué momento preciso me convertí en la persona que siempre cedía? ¿Siempre encontraba una excusa convincente? ¿Siempre abría su billetera sin rechistar? Recordaba vívidamente a Rebecca a los 12 años, cuando necesitaba urgentemente esas zapatillas Nike de $120 porque todas las chicas populares del colegio tenían unas idénticas. En aquel entonces, $120 representaban una pequeña fortuna para nuestra familia de clase media. Pero lloró tanto, suplicó con tanta dramatismo, me hizo sentir tan culpable por ser una madre a la que no le importaba el bienestar social de su hija, que terminé comprándoselas a crédito en 6 plazos. Kevin, que solo tenía 9 años por aquel entonces, nunca me había pedido nada parecido. Cuando necesitaba unas zapatillas nuevas, me acompañaba con gusto a Target y elegía cualquier par que le quedara bien y costara menos de $40. Debería haber sido una señal de alerta, pero en aquel momento, de verdad pensé que Rebecca tenía una personalidad más expresiva, que sentía las cosas con más intensidad, que necesitaba más seguridad. La dolorosa verdad es que había creado un monstruo emocional, y durante décadas alimenté ese monstruo con mi propia necesidad desesperada de que me vieran como la madre perfecta. Sonó el teléfono. Era Sandra, mi mejor amiga desde la universidad comunitaria. ¿Cómo te sientes después de todo esto?, y preguntó sin preámbulos. ¿En serio? Completamente confundida, y culpable y aliviada y muy asustada. Bienvenida al club de las madres que finalmente dijeron que no.
¿Recuerdas cuando tuve que cortarle la paga a Jessica porque compraba alcohol para amigos menores de edad? No me habló durante 2 meses. Jessica era la hija de Sandra, de la misma edad que Rebecca. Pero a diferencia de mi hija, Jessica había aprendido a través de las consecuencias reales que no podía manipular a sus padres indefinidamente. Y hoy mantenía una relación sana y adulta con ellos. Pero Sandra, ¿y si pierdo a los niños por esto? Cariño, no los perderás. Rebecca puede ser muy mala, pero no es tonta. Sabe que tú y David son sin duda los mejores abuelos que estos niños podrían tener. Puede que intente usarlo como un acuerdo emocional por un tiempo, pero en el fondo, los necesita a ambos mucho más de lo que tú la necesitas a ella. Después de 1 hora de hablar, me sentí mucho mejor. Sandra tenía razón en algo fundamental. Rebecca siempre regresaba. Siempre, porque al final, David y yo éramos su mayor apoyo financiero y emocional. Pero esta vez sería completamente diferente. Esta vez no me rendiría automáticamente solo porque apareciera con los ojos rojos de tanto llorar o amenazara con alejarme de los nietos. Esta vez me mantendría firme. Lo que no tenía ni idea era que Rebecca ya estaba planeando en secreto algo mucho más siniestro que una manipulación emocional. El Día de la Madre llegó en una soleada y aparentemente perfecta mañana de mayo. Exactamente 3 semanas después de aquella pelea devastadora. David estaba en la cocina preparando sus famosos panqueques de arándanos, nuestra sagrada tradición dominical durante más de 15 años, cuando oímos claramente el sonido de un camión de reparto que se detenía justo frente a nuestra casa. ¡Entrega especial!, gritó el joven repartidor, llamando con fuerza a la puerta con una insistencia que me hizo levantarme de un salto de la mesa. Mi corazón se aceleró al instante. Era domingo por la mañana, y los repartos dominicales siempre requerían prepago con cargos adicionales. Esto significaba que alguien había planeado meticulosamente que este paquete llegara precisamente hoy, el Día de la Madre, con un gasto adicional considerable. David fue a la puerta principal y regresó con cuidado cargando una caja de cartón marrón común y corriente, del tamaño aproximado de una caja de zapatos de mujer, pero notablemente más pesada de lo que su tamaño sugería. Mi nombre estaba escrito a mano en cursiva en la etiqueta de la dirección. Margaret Chain, mi apellido de soltera, conocido solo por familiares muy cercanos. Y no había ninguna identificación clara del remitente en ninguna parte. «No abras esta caja», dijo David de inmediato, colocándola con sumo cuidado sobre la mesa de madera de la cocina, como si estuviera manipulando una bomba activa. «¿Por qué no?», pregunté, aunque mi instinto maternal ya me gritaba la misma advertencia urgente. «Mira bien aquí», dije, señalando con el dedo unos pequeños agujeros circulares estratégicamente perforados en los lados de la caja. Orificios de ventilación. Definitivamente hay algo vivo dentro de esta caja. Nos quedamos completamente inmóviles, mirando la caja de cartón como si fuera a explotar en cualquier momento. Y considerando nuestra situación familiar actual, tal vez podría ser precisamente eso. Una bomba emocional a punto de detonar. ¿Crees que es? Empecé vacilante, algo que Rebecca envió. David terminó la frase, con la voz cargada de una aprensión que rara vez oía. Tenía que estar relacionado con ella. En ese preciso instante, como si respondiera directamente a nuestra tensa conversación, oímos un sonido sutil pero inconfundible proveniente del interior de la caja cerrada. Un movimiento definido, como si algo arrastrara deliberadamente el cartón. «Hola, 911», dentro de una caja que nos entregaron esta mañana en nuestra propiedad. 20 minutos después, nuestra tranquila mañana de domingo se había transformado por completo en una escena de suspense. 2 policías uniformados, un experimentado especialista en control de fauna silvestre y 3 vecinos extremadamente curiosos estaban reunidos en nuestro porche cubierto, todos mirando la aparentemente inocente caja de cartón como si contuviera una bomba nuclear. «Señora Chen», dijo el oficial Martínez, un hombre hispano de mediana edad con un porte que inspiraba confianza y seguridad de inmediato. «¿Tiene alguna idea concreta de quién pudo haber enviado este paquete en particular?» Dudé un buen rato. Una parte importante de mí todavía se negaba rotundamente a creer que mi propia hija fuera realmente capaz de algo tan extremo y potencialmente peligroso. Pero David me dirigió una mirada profundamente alentadora, y supe instintivamente que ya no podía proteger a Rebecca de las consecuencias directas de sus propios actos. «Sinceramente creo que fue mi hija mayor», dije, con una voz mucho más firme y decidida de lo que esperaba. Tuvimos una seria discusión familiar hace unas semanas, y hace poco vi un cargo sospechoso en el extracto de mi tarjeta de crédito de una tienda de reptiles exóticos. Jake Morrison, el experto en fauna silvestre que no aparentaba más de 25 años, pero hablaba con la absoluta autoridad de quien se dedica profesionalmente a criaturas peligrosas a diario, se acercó a la caja con equipo especializado, cuya existencia desconocía por completo.
Abriré esta caja con sumo cuidado y la máxima precaución, explicó metódicamente, poniéndose unos gruesos guantes de cuero que le llegaban hasta los codos y sosteniendo un largo palo metálico con un gancho especial en el extremo. Si de verdad se trata de algún tipo de serpiente venenosa, es probable que esté bastante estresada por el prolongado viaje y el espacio reducido, lo que la hace potencialmente mucho más agresiva de lo normal. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue algo que no olvidaré jamás, por mucho que lo intente. Jake cortó con cuidado la cinta marrón que sellaba la caja y levantó una de las solapas de cartón con movimientos extremadamente deliberados y controlados. Inmediatamente apareció una cabeza pequeña pero de un color distintivo. Rayas rojas, negras y amarillas en un patrón geométrico que reconocí vagamente de los documentales de Discovery Channel como característico de serpientes extremadamente venenosas. «¡Dios mío!», murmuró el oficial Martínez en voz baja. «Es completamente real y está viva». Jake, con movimientos precisos y cuidadosos que denotaban años de experiencia profesional, logró capturar la serpiente con su equipo especializado y transferirla de inmediato a un recipiente de vidrio grueso, especialmente diseñado para su contención segura. La serpiente no era particularmente grande, quizá de 60 centímetros de longitud total, pero su mera presencia en mi porche era absolutamente aterradora. «Una serpiente coral adulta de verdad», confirmó Jake con absoluta autoridad, examinando al animal a través del cristal de seguridad. «Sana, bien alimentada y extremadamente venenosa. Una sola mordedura de este animal podría matar fácilmente a un adulto, especialmente a alguien de su edad, si no recibiera tratamiento médico especializado de inmediato». Sentí que mis piernas temblaban incontrolablemente. Tuve que sentarme inmediatamente en la silla de mimbre del porche, intentando desesperadamente procesar la aterradora realidad de que si David no hubiera notado los orificios de ventilación, si yo hubiera abierto la caja yo mismo como hacía automáticamente con todos los demás paquetes que llegaban aquí, podría haber muerto en ese mismo instante. «Necesitaremos un informe policial completo y detallado», dijo el oficial Martínez con seriedad. «Investigaremos a fondo el origen exacto de este envío. Si alguien realmente lo envió intencionalmente, definitivamente estamos hablando de un intento de asesinato en primer grado». El agente más joven, que había guardado silencio hasta entonces, añadió: «El envío dominical prepagado, los orificios para respirar estratégicamente perforados, el uso del apellido de soltera del destinatario, todo indicaba premeditación deliberada y conocimientos específicos sobre el transporte de reptiles peligrosos». Después de que todos los profesionales se marcharan, llevándose la serpiente como prueba, y la casa finalmente volviera a su silencio habitual, David y yo nos sentamos en la sala, intentando asimilar por completo lo que acababa de suceder en nuestras vidas. «De verdad lo hizo», dije en voz alta por primera vez, aceptando finalmente la innegable realidad. «Nuestra hija intentó matarme de verdad». David vino a sentarse a mi lado en el sofá y me abrazó con fuerza. «Margaret, ¿qué quieres hacer ahora?» Pensé en Rebecca a los 6 años, montando en su bicicleta rosa con rueditas en nuestro patio trasero. En Rebecca a los 12, llorando desconsoladamente en mi hombro cuando las chicas populares del colegio la trataban con crueldad. En Rebecca a los 22, llamándome emocionada a las 2 de la madrugada para decirme que Mark por fin le había pedido matrimonio. Y luego pensé en Rebecca a los 32, investigando meticulosamente sobre serpientes venenosas, comprando una por internet, gestionando con esmero su envío a casa, porque me había atrevido a negarme a sus caprichos financieros. «Voy a llamarla ahora mismo», decidí con absoluta determinación. «Voy a darle una oportunidad para que me explique en persona qué demonios estaba pensando al hacer esto». Cogí el teléfono inalámbrico del salón. Aún me temblaban un poco las manos, y marqué el número familiar que conocía de Cor. Rebecca contestó al tercer timbrazo, con una voz genuinamente sorprendida e incluso un poco cautelosa. «Mamá», dijo, y pude detectar una vacilación real en su voz. «Yo no esperaba que llamaras especialmente hoy». «Rebecca», comencé, tratando cuidadosamente de mantener mi voz controlada y no revelar lo que aún sabía. «Necesito preguntarte algo específico, y quiero que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto». «Mamá», respondió, pero pude detectar una creciente cautela en su tono. «¿Me enviaste algo hoy? ¿Algún tipo de regalo especial para el Día de la Madre?» Hubo una pausa que duró demasiado para ser natural. Una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que volviera a abrir la boca. «¿Por qué preguntas eso específicamente?», respondió finalmente, evitando por completo dar una respuesta directa. «Porque acabo de llamar a la policía y a control de animales para que retiren una serpiente coral venenosa de mi porche», dije, mi voz cada vez más fuerte y firme con cada palabra. «Una serpiente que compré con mi tarjeta de crédito en una tienda de Aurora hace exactamente 2 semanas.
Oí un ruido característico de fondo en la línea telefónica. Parecía sin lugar a dudas alguien riendo a carcajadas. «Rebecca, ¿hay alguien contigo ahora mismo?» «Soy Mark», dije rápidamente, intentando sonar despreocupada. Estaba viendo el partido por televisión, pero conocía perfectamente su risa característica después de años. Y definitivamente no era la risa de alguien viendo algo gracioso en un programa deportivo. Era la risa cruel de alguien a quien le pareció divertidísimo, algo que acababa de oír de nuestra conversación. «Ponlo en altavoz ahora», dije con firmeza. «Mamá, de verdad que no lo creo». «Ponlo en altavoz, Rebecca». Enseguida, oí el clic distintivo del teléfono cambiando de modo. «Hola, Margaret», dijo Mark, y pude oír la sonrisa pícara en su voz. «¿Qué tal tu regalo especial del Día de la Madre?» «Esperamos que haya sido conmovedor». Aquí estaba la confirmación definitiva que no había querido, pero necesitaba oír. «Ustedes dos están enfermos de verdad», dije, con la voz más fría que jamás había oído de mi propia boca. «Me enviaron una serpiente potencialmente letal porque me negué a darles dinero que ni siquiera técnicamente es mío». «Por favor», dijo Rebecca. Y su voz cambió por completo. Ya no había pretensiones. Ya no había una hija cariñosa intentando convencerme de algo. Solo era una broma inofensiva del Día de la Madre. Siempre eras demasiado dramática para situaciones simples. Una broma. Mi propia hija había calificado un intento de asesinato como una broma inofensiva. «Una broma que podría haberme matado», respondí, intentando mantener la voz firme. «Bueno», dijo Mark con una crueldad despreocupada que me heló los huesos. «Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de darle la espalda a tu propia familia». Colgué inmediatamente. Me quedé en completo silencio durante un buen rato, procesando no solo lo sucedido, sino también lo que significaba para el futuro de nuestra familia. Rebecca no había enviado la serpiente en un momento de ira impulsiva y pasajera. Lo había planeado meticulosamente. La había investigado, comprado y arreglado la entrega para un día específico y simbólico, y al ser confrontada directamente, no mostró ni una pizca de remordimiento genuino. Peor aún, a ella y a Mark les pareció la situación realmente divertida. David vino a sentarse a mi lado en el sofá. «¿Qué habían dicho?» Le conté toda la conversación, la risa cruel de Mark, cómo Rebecca había calificado el intento de asesinato de broma, su total falta de remordimiento y responsabilidad. Se acabó. Lo dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Ya no intentaré salvarla de sí misma. Ya no fingiré que es solo una fase o que no comprende las consecuencias de sus actos. Se acabó. A la mañana siguiente, lunes, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Me duché, me vestí con cuidado y conduje hasta el First National Bank, donde David y yo habíamos mantenido nuestras cuentas durante más de 20 años. Necesitaba eliminar a mi hija como usuaria autorizada de todas nuestras tarjetas de crédito. Se lo informé al gerente, el señor Peterson, un hombre amable que conocía a nuestra familia desde hacía décadas. «¿Está segura, señora Chen?» «Es un cambio bastante significativo. Estoy completamente segura». Después, cancelé todos los pagos automáticos que habíamos estado haciendo relacionados con la vida financiera de Rebecca. La mensualidad de $450 por su Honda Civic. La transferencia automática de $2,800 que se había estado realizando religiosamente todos los días, 5 días al mes, durante más de 3 años. 30 años de progresiva dependencia financiera, interrumpidos sistemáticamente en una sola mañana productiva. Debería haberlo hecho hace al menos 2 décadas. Cuando llegué a casa, David estaba en la oficina pagando unas facturas en línea. «¿Qué tal?» «Liberador», respondí con sinceridad. «Por primera vez en años, siento que tengo el control de mis finanzas». Esa tarde, fui a mi habitación y abrí el cajón debajo de mi vieja cómoda, donde guardaba documentos importantes. Allí estaba el extracto de la tarjeta de crédito de abril que había guardado específicamente para investigar más adelante. Revisé línea por línea cada cargo hasta encontrar lo que buscaba. Aurora Exotic Reptiles, 347 Bioway 89 Avis 15 de abril. Levanté el teléfono y volví a llamar a la tienda. «Aurora Exotic Reptiles, buenas tardes», respondió la misma voz joven y entusiasta. «Hola. Llamo por una compra realizada el 15 de abril con una tarjeta que termina en 4129. Me gustaría saber más detalles sobre la compra. Déjame revisar». Ah, sí, encontré el registro completo. Era una serpiente coral hembra adulta, sustrato especial para terrarios, una caja de envío profesional con sistema de ventilación y una tarifa de preparación. La serpiente fue enviada como regalo según las instrucciones específicas del comprador. ¿Y quién hizo la compra? El nombre en la tarjeta es Margaret Chen, pero quien vino a la tienda en persona era una mujer más joven que decía ser su hija. Conocía muchos detalles específicos sobre las serpientes venenosas. Preguntó específicamente sobre los niveles de toxicidad, el tiempo de supervivencia de las víctimas, los síntomas de envenenamiento. Parecía saber exactamente lo que quería. Se me heló la sangre. Rebecca no había comprado la serpiente impulsivamente.
Había investigado meticulosamente su letalidad. Gracias por la información, murmuré, colgando con manos temblorosas. David apareció en la puerta del dormitorio. ¿Has aprendido algo nuevo? Le conté sobre la llamada, sobre la visita de Rebeca a la tienda en persona, sobre las preguntas específicas sobre toxicidad y letalidad. Sabía exactamente lo que hacía, dijo David con seriedad. No fue una broma ni un acto impulsivo. Fue un intento de asesinato premeditado. La llamada llegó un martes por la mañana, 2 días después de haber cortado sistemáticamente toda ayuda económica. Eran exactamente las 9:15. Y yo estaba en el patio trasero intentando distraerme, deservando los parterres de petunias. ¿Qué hiciste?, gritó Rebeca antes de que pudiera siquiera saludarla. Su voz estaba cargada de una furia que rara vez le había oído. Supongo que acabas de enterarte de lo de las tarjetas de crédito y las transferencias, respondí con calma. Me enteré cuando mi tarjeta fue rechazada por completo en King Soopers delante de todos. Gritó con una intensidad que me hizo apartar el teléfono de la oreja. Parecía una completa idiota. Tuve que abandonar un carrito lleno de comestibles para toda la semana e irme humillada. Sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa materna unos días antes. Pero después de casi ser mordida por una serpiente coral venenosa, enviada deliberadamente por mi propia hija, mi capacidad de sentir lástima por las mezquinas humillaciones públicas de Rebeca se había desvanecido por completo y para siempre. Rebeca, tienes 32 años y 2 trabajos estables. Mark y tú juntos ganan más de $90,000 al año. Respondí con hechos objetivos. Deberías poder comprar lo básico sin depender financieramente de las tarjetas de crédito de tus padres jubilados. No se trata del dinero en sí, gritó. Pero ambos sabíamos que se trataba precisa y exclusivamente del dinero. Se trata de que nos abandonaste por completo cuando más te necesitamos. Se trata de que preferiste los papeles muertos de la abuela a tu propia hija viva. Se trata de que me enviaste una serpiente venenosa, dijo con claridad. Y el silencio absoluto que siguió fue tan largo que por un momento pensé que había colgado. Solo era una broma. Finalmente murmuró, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Rebeca, ¿sabes exactamente lo que me dijo ayer el policía? Que si hubiera abierto esa caja sola, si la serpiente hubiera logrado morderme, tendría como máximo 2 horas para llegar a un hospital especializado antes de morir. 2 horas. ¿Y tú lo llamas broma? Yo no sabía que fuera tan peligroso, dijo. Pero incluso mientras hablaba, pude oír claramente que mentía descaradamente. Fuiste tú misma a la tienda de reptiles, Rebeca. Me dijeron que hiciste preguntas específicas sobre toxicidad, síntomas de envenenamiento y tiempo de supervivencia de la víctima. Sabías exactamente lo que hacías. La oí empezar a sollozar al otro lado de la línea, y por un instante microscópico, mi corazón maternal casi cedió automáticamente. Casi. Pero entonces recordé vívidamente el sonido de la risa cruel de Mark cuando supo que había descubierto lo de la serpiente, y mi determinación se solidificó como el hormigón. «Mamá, por favor», suplicó entre sollozos que parecían sinceros. Cometí un error terrible e imperdonable. Estaba tan furiosa. Pero puedes perdonarme, ¿verdad? Somos familia. La familia perdona. La familia no intenta matarse, Rebeca. Fue un momento de locura pasajera. Nunca volvería a hacer algo así. Lo juro por todo lo sagrado. ¿Cómo puedo confiar en ti?, pregunté directamente. ¿Cómo puedo estar completamente segura de que la próxima vez que te enfades conmigo, no harás algo aún peor y más peligroso? No pudo formular una respuesta a esa pregunta fundamental. El dinero no va a volver, declaré con firmeza. Transferencias mensuales, tarjeta de crédito, pagos del coche, todo cancelado para siempre. Tú y Mark necesitan aprender de una vez a vivir solo con sus propios recursos. ¿Y si voy directamente a la policía y les digo que mientes sobre la serpiente?, dije, con la voz cada vez más desesperada y cruel a la vez. ¿Y si les digo que te estás inventando todo esto para tener una excusa conveniente para cortarnos la manutención? Reí de verdad, Rebeca. Hay un informe policial oficial completo sobre la retirada de una serpiente venenosa de mi propiedad. Hay evidencia física de la compra en el extracto de mi tarjeta de crédito, con la fecha y el importe exactos. Y hay una grabación digital de toda esta conversación, porque aprendí a grabar todas nuestras llamadas después de que empezaras a negar sistemáticamente lo que habías dicho. El silencio al otro lado era absoluto. ¿Me estás grabando ahora?, preguntó con voz baja y asustada. He estado grabando todas nuestras conversaciones desde la semana pasada, confirmé sin dudarlo, incluyendo esta, donde acabas de confesar de nuevo haber enviado la serpiente e intentaste amenazarme con mentiras a la policía. No puedes usar esto legalmente en mi contra. Yo sí puedo y lo haré si sigues amenazándome o acosándome. Rebeca, has cometido múltiples delitos federales. Enviar animales vivos por correo sin la debida autorización es completamente ilegal. Enviar animales venenosos con la intención de hacer daño es intento de asesinato. Si sigues amenazándome, llevaré estas grabaciones y todas las pruebas físicas directamente a la Fiscalía Federal.
¿Entregarías a tu propia hija? La pregunta me dio un puñetazo en el estómago, porque la respuesta era sí. La entregaría, y el hecho de que hubiéramos llegado a este punto me rompió el corazón de maneras que ni siquiera creía humanamente posibles. Ya no eres la hija que crié, dije. Y las palabras salieron como una dolorosa confesión. La Rebeca que conocí y amé jamás intentaría matarme por dinero. Dime sinceramente, ¿quién eres exactamente ahora? Colgó sin responder. 3 días después, un viernes por la mañana, Rebeca y Mark aparecieron inesperadamente en mi puerta. Estaba organizando la despensa de la cocina cuando vi el sedán plateado de la familia aparcado justo delante de nuestra casa. Mi primer instinto fue cerrar todas las puertas inmediatamente y fingir que no estaba. Pero entonces me di cuenta de que si seguía huyendo y evitando la confrontación directa, nunca entenderían que hablaba en serio sobre las consecuencias permanentes. Abrí la puerta antes de que llamaran, manteniendo mi postura erguida y segura. «Necesitamos hablar urgentemente», dijo Mark sin preámbulos ni cortesía básica. «No tenemos absolutamente nada de qué hablar», respondí. Pero los dejé entrar de todos modos. No porque quisiera, sino porque sabía que esta última conversación era necesaria para establecer límites definitivos. Se sentaron en el sofá del salón como si todavía fueran bienvenidos. Rebeca parecía haber estado llorando últimamente. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero Mark parecía sobre todo irritado e impaciente. «Mira, Margaret», empezó, usando mi nombre con la autoridad que siempre usaba cuando quería sonar formal. «Tienes que parar con esta tontería inmediatamente. Sabemos que estás realmente molesta por lo de la serpiente, pero ya es hora de que todos seamos adultos y racionales al respecto». «¿Adultos y racionales?», repetí, sin poder creer lo que oía. «Exactamente», dijo Rebeca, inclinándose hacia adelante con expresión suplicante. «Mamá, admito que fue una idea estúpida e irreflexiva, pero no pasó nada grave. Estás perfectamente bien. Y ahora no solo me castigas a mí, sino también a los niños. No paran de preguntar cuándo pueden ir a ver a la abuela Margaret». Fue absolutamente increíble. Incluso después de todo lo sucedido, después de todas las pruebas irrefutables, seguían pensando que yo era la irracional y dramática. «¿Nada grave?», pregunté con incredulidad. «Rebeca, me enviaste una serpiente que podría haberme matado». «Pero a ti no te mató», dijo Mark, como si eso lo resolviera todo por arte de magia. «Y en el fondo, sabes que Rebeca jamás haría nada que te hiciera daño de verdad. Solo fue un grito desesperado de atención. Un grito de atención que costó $347 y que violó múltiples leyes federales», dijo David secamente, apareciendo en la puerta de la sala. Ella no lo había oído bajar las escaleras. Mark se volvió hacia él con masculina superioridad. «David, eres un hombre racional. Entiendes que a veces las mujeres hacen cosas emocionalmente dramáticas cuando están psicológicamente perturbadas. Eso no significa que debamos destruir completamente a la familia por un incidente aislado». La expresión en el rostro de mi esposo me dijo de inmediato que Mark acababa de cometer un error gravísimo. «¿Estás sugiriendo?», dijo David, con la voz peligrosamente tranquila, «que debo ignorar el hecho de que alguien intentó envenenar a mi esposa porque las mujeres son emocionalmente dramáticas?» «No fue un intento de envenenamiento», dijo Rebeca rápidamente. «Solo fueron colmillos envenenados». «Colmillos con suficiente veneno para matar a un caballo adulto», replicó David de inmediato. Mark se levantó bruscamente, y de repente, la atmósfera de la habitación cambió por completo y peligrosamente. Había algo en su postura, en la forma en que se colocó estratégicamente entre David y la puerta de salida, que me asustó de verdad por primera vez. «Dejemos de fingir que son las víctimas inocentes», dijo, con la voz cada vez más grave y amenazante. «Llevan años prometiendo que siempre estarían ahí para la familia, que podíamos contar con ustedes incondicionalmente. Y ahora, la primera vez que Rebeca comete un pequeño error de juicio, ¿lo cortan todo brutalmente? Así no funcionan las familias reales. Las familias reales no intentan asesinarse entre sí», dijo con firmeza. «Nadie ha intentado asesinar a nadie», gritó, perdiendo por completo su compostura civilizada. «Son dos viejos paranoicos que están convirtiendo una broma desafortunada en un elaborado plan de asesinato. Salgan de mi casa inmediatamente», dijo David con autoridad. «No», respondió Mark con desafío. «No nos iremos hasta que resolvamos esto definitivamente. Reactivarás todas las tarjetas de crédito, restaurarás las transferencias mensuales automáticas y dejarás de actuar como si fuéramos delincuentes peligrosos. ¿Y si no lo hacemos?», y le pregunté aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Mark sonrió, pero no era una sonrisa agradable ni tranquilizadora. Era el tipo de expresión que ponen los depredadores antes de atacar. Bueno, sería una verdadera lástima que les ocurriera algo inesperado. 2 personas mayores que viven solas en esta casa grande y aislada.
Salen a pasear religiosamente todas las mañanas a las 7. Van de compras todos los miércoles a las 2. Van a un club de bridge todos los jueves a las 8. Sería muy fácil para alguien que conoce a la perfección su predecible rutina explotar esta vulnerabilidad. Se me heló la sangre en las venas. Mark acababa de amenazarnos explícitamente, ni de forma velada ni implícita. Literalmente nos había amenazado con violencia física, mencionando específicamente nuestra rutina diaria como forma de intimidación. David cogió inmediatamente el teléfono de la mesita auxiliar. ¿Qué están haciendo?, preguntó Rebecca con un tono de miedo genuino por primera vez. Llamando a la policía, respondió David con calma. Su marido acaba de amenazarnos explícitamente en nuestra propia casa. Eso no era una amenaza, dijo Mark rápidamente, pero el pánico en su voz lo delató por completo. Era solo una observación general sobre la seguridad del hogar. Estoy completamente seguro de que la policía lo interpretará exactamente así, David dijo con sarcasmo, marcando el 911. Rebecca se levantó rápidamente y jaló a Mark hacia la puerta con visible urgencia. «Vámonos ya», dijo con la voz cargada de pánico genuino. «Vámonos inmediatamente». Pero Mark resistió su intento de sacarlo a rastras. «Esto no ha terminado», dijo, mirándome fijamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir físicamente amenazada. «No puedes tratarnos así y esperar que no haya consecuencias graves». «Váyanse», dije con la voz más fuerte y decidida de lo que sentía por dentro. «Váyanse ahora o llamaré yo mismo a la policía». Finalmente se fueron, pero pude oír a Mark gritando obscenidades vulgares afuera, hasta que el coche finalmente salió de nuestra calle. Cuando el silencio finalmente regresó a la casa, David y yo nos quedamos en la sala, tratando de procesar por completo lo que acababa de suceder. «Nos amenazaron directamente», dije, apenas capaz de creer que fuera real. «Sí», confirmó David con gravedad. «Y esta vez no hay forma de interpretarlo de otra manera». Tomé mi teléfono y comencé a buscar un número en mi agenda. «¿A quién llamas ahora?», preguntó David. «A Sarah Mitchell», respondí con decisión. Esa abogada penalista que Sandra me recomendó el año pasado, cuando los vecinos tuvieron ese complicado problema de allanamiento. Creo que vamos a necesitar ayuda legal seria. Sarah Mitchell pudo vernos el lunes por la mañana. Su oficina estaba en el centro de Denver, en un moderno edificio de vidrio y acero que inspiraba confianza profesional. Tenía justo el tipo de presencia que te hacía sentir al instante más seguro y protegido. Alta, elegante, cabello canoso recogido en un moño impecable y penetrantes ojos azules que parecían capaces de detectar cualquier mentira o manipulación. Estábamos sentados en su sala de conferencias una mañana soleada, una semana después de las amenazas directas de Mark. Había traído meticulosamente todos los documentos que pude reunir. El informe policial oficial sobre la serpiente, extractos bancarios detallados que mostraban la compra en la tienda de reptiles, grabaciones digitales de las llamadas donde Rebecca confesó la broma, e incluso algunas fotografías de la misteriosa caja que David se había llevado antes de que la policía lo tuviera todo como prueba. «Déjame asegurarme de que entiendo bien toda esta situación», dijo Sarah, hojeando cuidadosamente los papeles dispuestos sobre su escritorio. Su hija de 32 años compró una serpiente coral venenosa con su tarjeta de crédito, se la envió a casa sin identificar al remitente. Lo admitió durante una llamada grabada. Lo calificó de broma. Y luego su esposo fue a su casa profiriendo amenazas físicas específicas sobre conocer su rutina diaria. «Exactamente», confirmé. Y todo esto sucedió después de que nos negáramos a darle acceso anticipado a la herencia de mi madre. «¿Y usted cortó por completo todo apoyo financiero después del incidente de la serpiente?» «Sí. Tarjetas de crédito, transferencias mensuales automáticas, pagos del coche. Absolutamente todo cancelado permanentemente». Sarah se recostó en su sillón de cuero, pensativa y calculadora. «Lo primero que necesito decirle honestamente es que se encuentra ante una situación potencialmente muy peligrosa. La escalada del chantaje emocional al intento de envenenamiento y a las amenazas físicas explícitas es realmente preocupante desde una perspectiva legal. ¿Cree que realmente harían algo violento?», preguntó David directamente. «No puedo predecir el comportamiento futuro con certeza», respondió Sarah con sinceridad. «Pero sí puedo decir que el patrón de comportamiento es absolutamente claro. Cada vez que estableces un límite sano, intensifican drásticamente su respuesta. Y ahora que les has cortado el dinero, que era esencialmente su fuente de poder sobre ti, están desesperados y potencialmente impredecibles». Tomó un bolígrafo dorado y comenzó a tomar notas meticulosas. «Ahora bien, en términos legales específicos tenemos varias opciones viables. Enviar la serpiente por correo podría clasificarse como tráfico ilegal de animales peligrosos, lo cual es un delito federal. ¿Pero? Pregunté con ansiedad. Pero probar la intención letal específica sería extremadamente difícil en un tribunal. Su defensa inevitablemente sería que se trataba de una broma, no de un intento de asesinato premeditado.
Lo que podría funcionar mucho mejor es un enfoque legal completamente diferente. Sara se levantó y sacó un grueso libro de leyes de la impresionante estantería que tenía detrás, comenzando a hojear páginas específicas. Rebecca había comprado la serpiente legalmente en la tienda, ¿correcto? ¿La tienda tenía todas las licencias estatales necesarias? Sí, llamé para confirmar todos los detalles, respondí. Pero, dije, sonriendo por primera vez desde que llegamos. Enviar una serpiente viva por el sistema postal federal sin la declaración correspondiente ni los permisos de transporte específicos es un asunto legal completamente aparte. Aunque se haya comprado el animal legalmente, transportarlo vivo por correo sin los permisos federales correspondientes constituye tráfico ilegal de especies controladas. David se inclinó hacia adelante interesado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podemos presentar cargos por esto como delito federal, independientemente de la presunta intención. El simple hecho de enviar el animal sin licencia federal es suficiente para una acusación sólida, y con las grabaciones de las confesiones que admiten el acto, tenemos pruebas más que suficientes. Sentí una oleada de alivio mezclada con una profunda tristeza. Alivio porque por fin había consecuencias legales reales por lo que Rebecca había hecho. Tristeza porque habíamos llegado al punto absolutamente inaceptable de tener que procesar penalmente a mi propia hija. ¿Qué pasa con las amenazas físicas explícitas? Pregunté. Las amenazas son mucho más directas legalmente. La intimidación criminal, sobre todo con la mención específica y detallada de tu rutina diaria, puede fácilmente enmarcarse como una amenaza terrorista. Otro cargo federal sólido. Sara cerró el libro y me miró directamente con seriedad. Margaret, necesito preguntarte algo fundamental. ¿Estás realmente preparada para seguir adelante con esto? Porque una vez que iniciemos los procedimientos legales federales, no hay vuelta atrás. ¿Podría tu hija enfrentarse a una pena de prisión federal? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Estaba realmente preparada para enviar a mi propia hija a una prisión federal? Pensé en todas las veces que había cedido a los caprichos cada vez más extremos de Rebecca. Todas las veces que había inventado excusas elaboradas para su comportamiento destructivo. Todas las veces que me había dicho a mí misma que simplemente era inmadura o que estaba pasando por una mala racha. Pensé en la serpiente coral, moviéndose silenciosamente dentro de esa caja, esperando pacientemente para morderme fatalmente cuando abriera lo que creía que era un cariñoso regalo del Día de la Madre. Pensé en las amenazas específicas de Mark, en su cruel sonrisa al describir nuestra vulnerable rutina diaria, dejando claro que nos observaba y sabía exactamente cuándo estábamos desprotegidos. Sí, dije con absoluta convicción. Estoy completamente preparada. Luego también tendremos que actualizar tu testamento urgentemente, dijo Sara con pragmatismo. Si algo te sucede, Rebecca no podrá beneficiarse en absoluto de los delitos que cometió contra ti. 2 productivas horas después, salimos de la oficina de Sara con un plan legal completo y detallado. Se comunicaría de inmediato con el Departamento de Vida Silvestre de Colorado y con la Fiscalía Federal. Instalaríamos cámaras de seguridad profesionales en casa y estableceríamos estrictos protocolos de seguridad personal. Y Rebecca quedaría completamente excluida de la herencia de $350,000 que mi madre le había dejado. Kevin, mi hijo menor, responsable y estable, heredaría absolutamente todo. Había construido una vida independiente y próspera en California. Nunca nos había pedido ni un céntimo innecesario y mantenía una relación sana y adulta con nosotros, basada en el amor genuino, no en la dependencia financiera tóxica. También creamos un fondo educativo totalmente protegido para Ethan y Oliver, al que podrían acceder a los 18 años exclusivamente para la universidad o formación profesional. Rebecca y Mark nunca podrían tocar este dinero, incluso si de alguna manera obtenían la custodia legal completa de los niños. Sara había descubierto una laguna legal crucial en la situación legal. Aunque la serpiente se había comprado legalmente en la tienda autorizada de Aurora, el acto específico de transportarla viva a través del sistema postal federal sin la licencia de transporte correspondiente constituía tráfico ilegal de animales peligrosos según las estrictas leyes federales. Mark, como cómplice que ayudó a planificar y ejecutar el envío, no tenía permiso para transportar animales venenosos. Usar el correo federal para enviar animales vivos sin la declaración correspondiente violaba múltiples regulaciones federales específicas. Lo bueno de este enfoque, explicó Sara, es que no necesitamos demostrar la intención de matar. El delito es transporte ilegal. La intención es irrelevante para la acusación. Simultáneamente comenzó a redactar un nuevo testamento, excluyendo por completo a Rebecca de la herencia. Dado que ha demostrado su disposición a cometer actos de violencia contra usted, no podemos permitir que se beneficie económicamente de nada de lo que suceda. El Nuevo Testamento también incluía cláusulas específicas. Si algo nos sucedía en circunstancias sospechosas, se iniciaría una investigación automática,
centrándose en Rebecca y Mark como principales sospechosos. Todos nuestros bienes irían a Kevin y al fondo educativo de los nietos, con Rebecca excluida permanentemente. La investigación federal avanzó más rápido de lo que esperaba. Sarah tenía contactos estratégicos dentro del Departamento de Vida Silvestre de Colorado, y cuando presentó metódicamente todas nuestras pruebas, el informe policial completo, la facturación detallada de la tarjeta de crédito, las grabaciones digitales de las confesiones y el relato oficial de las amenazas físicas explícitas, tomaron el caso con absoluta seriedad. Al parecer, el tráfico de animales peligrosos a través del sistema postal federal era un problema nacional creciente, y el departamento estaba realmente ansioso por dar un ejemplo público a alguien que había violado las regulaciones de forma tan flagrante. El investigador federal, Kevin Thompson, irónicamente, con el mismo nombre que mi hijo menor, vino a visitarnos una tarde lluviosa de jueves. Era un hombre serio y meticuloso de unos 40 años, que tomó notas minuciosamente detalladas de absolutamente todo lo que le contábamos, desde el enfrentamiento inicial hasta las amenazas físicas en nuestra puerta. Lo que más me impresiona profesionalmente, dijo cerrando su cuaderno tras una entrevista de 2 horas, es la obvia e indiscutible premeditación. La compra se realizó específicamente 2 días después de su conversación familiar. El envío se programó cuidadosamente para que llegara justo el día de la madre. Los orificios de ventilación demuestran conocimientos técnicos específicos sobre el transporte seguro de reptiles vivos. Definitivamente no fue un acto impulsivo ni emocional. ¿Y qué hay de las amenazas físicas directas?, preguntó David. Las amenazas sellan por completo el caso, respondió Thompson con convicción. Demuestran un claro patrón de escalada de comportamiento e intimidación intencional, especialmente la parte sobre conocer al detalle su rutina diaria. Esto es intimidación criminal clásica con la intención específica de infligir miedo psicológico. Thompson cerró su maletín. Necesitaremos que identifiques formalmente a los sospechosos mediante fotografías y posiblemente testifiques si el caso finalmente llega a juicio federal. ¿Estás realmente preparado para esta responsabilidad? Miré a David, considerando la magnitud de lo que estábamos a punto de poner en marcha. Testificar contra nuestra propia hija en un tribunal federal. 6 meses atrás, la mera idea me habría horrorizado. Pero después de todo lo sucedido, después de todas las mentiras, manipulaciones e intentos de hacerme daño, parecía la única manera posible de establecer finalmente que las acciones destructivas tenían consecuencias reales e inevitables. Estamos completamente preparados, respondí con determinación. 3 semanas después, una fría mañana de martes, Sarah me llamó antes de que terminara de desayunar. Los han arrestado, dijo sin preámbulos. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. Aunque había estado esperando este momento con todas mis fuerzas, aunque sabía que era la consecuencia justa y necesaria, escuchar esas palabras me revolvió el estómago. ¿Ambas cosas juntas? ¿Ambas simultáneamente? Rebecca por tráfico ilegal de animales peligrosos a través del sistema postal federal y amenaza de una posible muerte. Sustancia. Marca por intimidación criminal y amenazas terroristas. Se les denegó la libertad bajo fianza debido a un patrón documentado de escalada de comportamiento y riesgo de fuga. ¿Y ahora qué? Están en prisión preventiva hasta el juicio oficial. Con las pruebas sólidas que tenemos, especialmente las grabaciones confesionales inequívocas, es muy probable que sus abogados recomienden aceptar un acuerdo con la fiscalía para evitar el riesgo de sentencias federales mucho más largas. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina en completo silencio durante un buen rato. David estaba en el jardín, aún ajeno a la noticia. Debería haberme sentido victorioso, o al menos profundamente aliviado, pero sobre todo me sentía extrañamente vacío. Mi hija mayor estaba en una celda de una prisión federal. Mis nietos estaban temporalmente huérfanos, probablemente confundidos y asustados, al cuidado de sus otros abuelos paternos, a quienes apenas conocíamos. Y yo era directamente responsable de desencadenar esta devastadora secuencia de acontecimientos. Pero cuando recordé conscientemente la serpiente coral moviéndose silenciosamente dentro de esa caja de cartón, cuando recordé la sonrisa cruel y calculadora de Mark al describir nuestra vulnerable rutina diaria, supe con absoluta certeza que había hecho lo único humanamente posible. Algunos puentes familiares deben quemarse para siempre para proteger lo que realmente importa. El acuerdo final de culpabilidad llegó 2 meses después. Rebecca aceptó una condena de 2 años y medio de prisión federal por tráfico de animales peligrosos y amenazas con una sustancia mortal. Mark recibió 3 años por intimidación criminal y amenazas terroristas, ya que legalmente se le consideraba el líder de la escalada de amenazas físicas. No asistí personalmente a la sentencia en el Tribunal Federal. Sarah me representó profesionalmente durante todo el proceso. 6 meses después de mi arresto, recibí una carta manuscrita de la Penitenciaría Federal de Mujeres.
Era de Rebeca. Mamá, decía con una letra que reconocí al instante, sé que probablemente nunca podrás perdonarme de verdad, y lo entiendo perfectamente. Pero quiero que sepas que por fin estoy empezando a comprender la verdadera magnitud de lo que hice. En las sesiones obligatorias de terapia aquí, empecé a ver lo destructivo que era mi comportamiento, cómo los usé a ti y a papá como apoyo emocional y económico a lo largo de mi vida adulta. La serpiente. Dios mío, mamá, podría haberte matado. Cuando lo pienso ahora, con la mente despejada, sin la ira ni la desesperación que nublan mi juicio, me siento fatal. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que la mujer que me hizo eso no es realmente quien quiero ser. O al menos, no en quien me esfuerzo por convertirme. Trabajo cada día para ser alguien mejor. Alguien a quien mis hijos puedan respetar de verdad cuando crezcan. Alguien de quien puedas sentirte orgullosa de volver a llamar tu hija, aunque eso nunca suceda. Espero sinceramente que tú y papá estén felices y a salvo. Tú merezco paz verdadera. Con profundo amor y sincero arrepentimiento, Rebeca. Lloré al leer la carta. Lloré por la hija que había perdido, por la madre que podría haber sido para los chicos, por los preciosos años que desperdiciamos en un ciclo tóxico de dependencia y manipulación emocional. Pero no respondí la carta, al menos no de inmediato. Rebeca necesitaba aprender, a través de la experiencia, que un cambio genuino lleva mucho tiempo y que las palabras bonitas no borran por arte de magia un intento de asesinato. Quizás algún día, cuando salga de prisión y demuestre con acciones constantes, no solo con palabras, que realmente ha cambiado radicalmente, podríamos empezar a reconstruir con cautela algún tipo de relación, pero sería una relación completamente diferente, con límites clarísimos y consecuencias reales e inmediatas. En cuanto a los niños, Ethan y Oliver volvieron a visitarnos después de 6 meses de separación. Los otros abuelos paternos eran personas genuinamente decentes que comprendían que los niños necesitan desesperadamente estabilidad y amor incondicional. No deben ser utilizados como armas emocionales en las complicadas guerras de los adultos. Les explicamos, con un lenguaje apropiado para niños de 6 años, que mamá y papá habían tomado decisiones muy malas y necesitaban mucho tiempo para aprender a tomar mejores decisiones, que a veces los adultos cometen errores terribles y enfrentan graves consecuencias. Los niños se adaptaron sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Los niños son realmente resilientes, y con mucho amor constante y estabilidad emocional, prosperaron visiblemente. David y yo descubrimos que nuestro hogar era infinitamente más tranquilo, sin el drama constante y la manipulación financiera. Volvimos a viajar con regularidad, algo que no habíamos hecho en años porque siempre había alguna emergencia inventada por Rebeca que requería urgentemente nuestra atención financiera o emocional. Reencontramos a queridos amigos que habíamos descuidado, redescubrí aficiones que había abandonado, y descubrí algo fundamental sobre mí que nunca supe. Era mucho más fuerte e independiente de lo que jamás imaginé. Durante décadas dejé que Rebeca me convenciera de que era una madre terrible si no cedía automáticamente a todos sus caprichos. Sabía que el amor maternal genuino significaba nunca decir que no, nunca imponer consecuencias reales, estar siempre disponible para rescatar y apoyar, independientemente del comportamiento destructivo. Pero el amor verdadero, sano y duradero, a veces significa dejar que las personas afronten con valentía las consecuencias de sus actos. Significa establecer límites firmes y mantenerlos constantemente. Significa protegerte a ti mismo y a tus seres queridos del comportamiento destructivo, incluso cuando ese comportamiento proviene de alguien a quien amas profundamente. Me tomó 58 años aprender esta lección fundamental, pero finalmente la aprendí completamente. Podríamos empezar a reconstruir con cautela algún tipo de relación. Pero sería una relación completamente diferente, con límites muy claros y consecuencias reales e inmediatas. En cuanto a los niños, Ethan y Oliver volvieron a visitarnos después de 6 meses de separación. Sus otros abuelos paternos eran personas genuinamente decentes que comprendían que los niños necesitaban desesperadamente estabilidad y amor incondicional. No debían usarse como armas emocionales en complicadas guerras de adultos. Les explicamos con cuidado y en términos apropiados para niños de 6 años que mamá y papá habían tomado decisiones muy malas y necesitaban mucho tiempo para aprender a tomar mejores decisiones. Que a veces los adultos cometían errores terribles y enfrentaban graves consecuencias. Los niños se adaptaron sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Los niños son realmente resilientes, y con mucho amor constante y estabilidad emocional, prosperaron visiblemente. David y yo encontramos nuestro hogar infinitamente más tranquilo, sin el drama constante y la manipulación financiera. Volvimos a viajar con regularidad, algo que no habíamos hecho en años porque siempre había alguna emergencia inventada por Rebeca que requería urgentemente nuestra atención financiera o emocional. Nos reencontramos con queridos amigos que habíamos descuidado. Redescubrí aficiones que había abandonado,
y descubrí algo fundamental sobre mí que nunca supe. Era mucho más fuerte e independiente de lo que jamás imaginé. Durante décadas dejé que Rebeca me convenciera de que era una madre terrible, si no cedía automáticamente a todos sus caprichos. Sabía que el amor maternal genuino significaba nunca decir que no, nunca imponer consecuencias reales, estar siempre disponible para rescatar y apoyar, independientemente del comportamiento destructivo. Pero el amor verdadero, sano y duradero, a veces significa dejar que las personas afronten con valentía todas las consecuencias de sus actos. Significa establecer límites firmes y mantenerlos constantemente. Significa protegerte a ti mismo y a tus seres queridos del comportamiento destructivo, incluso cuando ese comportamiento proviene de alguien a quien amas profundamente. Me llevó 58 años aprender esta lección fundamental, pero finalmente la aprendí por completo. Podríamos empezar a reconstruir con cautela algún tipo de relación, pero sería una relación completamente diferente, con límites muy claros y consecuencias reales e inmediatas. En cuanto a los niños, Ethan y Oliver volvieron a visitarnos después de 6 meses de separación. Sus otros abuelos paternos eran personas genuinamente decentes que comprendían que los niños necesitaban desesperadamente estabilidad y amor incondicional. No debían usarse como armas emocionales en complicadas guerras de adultos. Les explicamos, con cuidado y en términos apropiados para niños de 6 años, que mamá y papá habían tomado decisiones muy malas y necesitaban mucho tiempo para aprender a tomar mejores decisiones. Que a veces los adultos cometían errores terribles y enfrentaban graves consecuencias. Los niños se adaptaron sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Los niños son realmente resilientes, y con mucho amor constante y estabilidad emocional, prosperaron visiblemente. David y yo encontramos nuestro hogar infinitamente más tranquilo, sin el drama constante y la manipulación financiera. Volvimos a viajar con regularidad, algo que no habíamos hecho en años porque siempre había alguna emergencia inventada por Rebeca que requería urgentemente nuestra atención financiera o emocional. Nos reencontramos con queridos amigos que habíamos descuidado. Redescubrí aficiones que había abandonado, y descubrí algo fundamental sobre mí que nunca supe. Era mucho más fuerte e independiente de lo que jamás imaginé. Durante décadas, dejé que Rebeca me convenciera de que era una madre terrible si no cedía automáticamente a todos sus caprichos. Sabía que el amor maternal genuino significaba nunca decir que no, nunca imponer consecuencias reales, estar siempre disponible para rescatar y apoyar, independientemente del comportamiento destructivo. Pero el amor verdadero, sano y duradero, a veces significa dejar que las personas afronten con valentía todas las consecuencias de sus actos. Significa establecer límites firmes y mantenerlos constantemente. Significa protegerte a ti mismo y a tus seres queridos del comportamiento destructivo, incluso cuando ese comportamiento proviene de alguien a quien amas profundamente. Me llevó 58 años aprender esta lección fundamental, pero finalmente la aprendí por completo. Que mamá y papá habían tomado decisiones muy malas y necesitaron mucho tiempo para aprender a tomar mejores. Que a veces los adultos cometían errores terribles y enfrentaban graves consecuencias. Los chicos se adaptaron sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Los niños son genuinamente resilientes, y con mucho amor constante y estabilidad emocional, prosperaron visiblemente. David y yo encontramos nuestro hogar infinitamente más tranquilo, sin el drama constante y la manipulación financiera. Empezamos a viajar con regularidad de nuevo. Algo que no habíamos hecho en años, porque siempre había alguna emergencia inventada por Rebeca que necesitaba desesperadamente nuestra atención financiera o emocional. Reencontramos a queridos amigos que habíamos descuidado. Redescubrí aficiones que había abandonado. Y descubrí algo fundamental sobre mí que nunca supe. Era mucho más fuerte e independiente de lo que jamás imaginé. Durante décadas, dejé que Rebeca me convenciera de que era una madre terrible si no cedía automáticamente a todos sus caprichos. Ese amor maternal genuino significaba nunca decir que no, nunca imponer consecuencias reales, estar siempre disponible para rescatar y apoyar independientemente del comportamiento destructivo. Pero el amor verdadero, sano y duradero, a veces implica dejar que las personas afronten con valentía las consecuencias de sus actos. Implica establecer límites firmes y mantenerlos constantemente. Implica protegerse a uno mismo y a quienes se ama del comportamiento destructivo, incluso si este proviene de alguien a quien se ama profundamente. Me llevó 58 años aprender esta lección fundamental, pero finalmente la aprendí por completo. Que mamá y papá habían tomado decisiones muy malas y necesitaron mucho tiempo para aprender a tomar mejores. Que a veces los adultos cometían errores terribles y enfrentaban graves consecuencias. Los chicos se adaptaron sorprendentemente mejor de lo que esperaba. Los niños son genuinamente resilientes, y con mucho amor constante y estabilidad emocional, prosperaron visiblemente.
David y yo encontramos nuestro hogar infinitamente más tranquilo, sin el drama constante y la manipulación financiera. Empezamos a viajar con regularidad de nuevo, algo que no habíamos hecho en años, porque siempre había alguna emergencia inventada por Rebeca que necesitaba desesperadamente nuestra atención financiera o emocional. Reencontramos a queridos amigos que habíamos descuidado, redescubrí aficiones que había abandonado, y descubrí algo fundamental sobre mí que nunca supe. Era mucho más fuerte e independiente de lo que jamás imaginé. Durante décadas, dejé que Rebeca me convenciera de que era una madre terrible si no cedía automáticamente a todos sus caprichos. Ese amor maternal genuino significaba nunca decir que no, nunca imponer consecuencias reales, estar siempre disponible para rescatar y apoyar independientemente del comportamiento destructivo. Pero el amor verdadero, sano y duradero, a veces implica dejar que las personas afronten con valentía las consecuencias de sus actos. Implica establecer límites firmes y mantenerlos constantemente.